el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, queridos hermanos, y a todos los que están viendo este video. Queremos agradecerles por siempre estar siguiéndonos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que lo podemos observar en el libro de Santiago. Y antes de comenzar a hablar propiamente del tema, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir para Dios? A dejar de hablar de alguna cierta manera que nuestra misma cultura nos puede enseñar, o tal vez hacer prácticas que van en contra de la cultura en la que nosotros vivimos. La única manera en la que nosotros podemos llegar a hacer eso es reconociendo que Dios es nuestro Señor, es nuestro amo, y que hemos sido transformados por Él. Si nos ponemos a pensar, una de las cosas más difíciles que como cristianos nosotros vivimos es vivir la práctica. Muchos de nosotros podemos tener la teoría en nuestra mente, tal vez por nuestros estudios, tanto en el colegio, en la universidad, y en algunos casos en la iglesia o estudios teológicos, seminarios y otros, tenemos acumulada mucha información en nuestra mente. Pero el problema no es un problema intelectual. El problema es nuestra práctica. Y eso es justamente lo que aborda el libro de Santiago en una de sus enseñanzas prácticas en todo el libro. La verdadera sabiduría que nosotros podemos observar es justamente aquella sabiduría que se enmarca en la obediencia diaria a nuestro Dios y a su palabra. Como en Santiago capítulo 1, versículo 25 dice: «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Santiago nos está hablando que la verdadera bendición procede de aplicar la palabra de Dios directamente en nuestras vidas. El cristianismo no se trata simplemente de ser pasivos. El cristianismo no se trata simplemente de poder tener un intelecto en nuestra mente. El cristianismo es en realidad un proceso activo de atención continua a la palabra de Dios a medida que la escuchamos, practicándola en medio de la comunidad y meditamos en ella en nuestros tiempos devocionales. El cristianismo es más que solo un sistema de creencias. También es una forma de vida, una fe de implicaciones en cómo pensamos y actuamos. Y Santiago concluye mencionándonos que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. No solamente oidores. No solamente tenemos que dejar la palabra de Dios en nuestra mente, sino permitir que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Y mientras más
nosotros conocemos, mientras más nosotros aprendemos de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser más como nuestro Señor. Y el ser no implica solamente un intelecto, sino implica la acción, implica que nosotros debemos reflejar a nuestro Señor en nuestro diario vivir, así como Cristo lo hizo. Nosotros podemos ver a Jesucristo entrando en las sinagogas, enseñando, y las personas maravillándose de su doctrina, pero al mismo tiempo podemos ver a Jesucristo teniendo misericordia por aquellas personas que necesitaban, por aquellos marginados en ese tiempo, por aquellas personas que tal vez ni siquiera querían tocarlos, pero Él podía llegar a decir, sí quiero. Y ese es el reflejo que nosotros debemos tener. No solamente tener en nuestra mente la palabra de Dios, sino que la vivamos día a día. Y eso justamente, uno de los temas que nos habla Santiago, es ese amor generoso, esa forma de vivir sin acepción de personas, sino más al contrario, mostrando misericordia, mostrando cómo verdaderamente Cristo ha cambiado nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. No porque una persona venga vestida de una manera u otra de otra manera, nosotros vamos a aceptar o rechazar. Porque tenemos que entender que esas personas también Jesús ha hecho una obra en sus vidas. Y lo que nosotros nos puede ayudar mucho en estos casos no es ver la apariencia, sino es ver la obra del Señor en cada vida, en cada corazón, que han sido transformados por su gracia y por su misericordia. Tenemos que, al mismo tiempo, cuidar nuestra forma de hablar. No podemos dejar nosotros simplemente a una acción que esté reflejado en nuestro hacer, sino también en cómo hablamos. ¿Qué es lo que decimos? Es algo muy importante que la palabra de Dios y nos habla mucho con respecto a nuestra lengua. Con ella podemos bendecir y podemos maldecir. Es un miembro tan pequeño, pero que puede causar tanta destrucción. Tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. Y esto por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Así que una vez más, yo les animo a meditar en esto. No solamente, como dijo alguna vez alguien, no solamente es cuánta Biblia sabemos, sino cuánto de ello lo aplicamos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Cómo nosotros reflejamos a nuestro Señor cada día. Les animo a que no solamente sea un decir que Él es nuestro Señor, sino que en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro manejo del tiempo, en nuestro manejo del dinero y en todo lo que hagamos, siempre tengamos presente de que Él es nuestro Señor y nos debemos a Él. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuesta? Sí. Y es mucho más difícil sin Él y sin su Espíritu. Y es por eso que el Señor nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos no solamente ser oidores, sino hacedores. Les invito que por un momento podamos orar y pedirle al Señor que Él nos ayude a poder vivir de esta manera. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, a través de tu palabra, nos has mostrado lo que es verdaderamente ser tu Hijo. Y esto no está enmarcado simplemente en un conocimiento, porque en tu palabra tal vez no va a decir cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto has vivido. Sabemos, Señor, que para poder hacer las cosas necesitamos conocimiento y debemos estudiar tu palabra. Es verdad, Señor. Cada día debemos estudiarla, debemos meditarla,
pero no simplemente para adquirir un conocimiento o un puesto, sino para vivir y reflejar verdaderamente quién tú eres. Y de esa manera poder ser imagen tuya aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y danos el privilegio de tenerla en nuestras manos y poder estudiarla. Pero no solamente queremos ser oidores, sino también hacedores. Amén. Digno es el Cordero de Dios. Hoy, Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargas en tu mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona Sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.